En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Un anuncio. Mañana, lunes el 30 de marzo, tenemos una celebración de confesar. Los sacerdotes estarán aquí para celebrar confesión de 4 a 8 en la tarde. Habrán sacerdotes aquí que hable bien el español. El padre aquí de 4 a 6 en el salón parroquial. Esto nos permite permanecer al salvo. Menos de 10 personas adentro y observemos 6 pies o más de distancia social. En preparación para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra, misión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedes por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abre sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saqué de ellos, porque pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra, y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra del Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo, mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservamos y recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede de perdón, por eso con amor te veneraremos. Perdónanos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda del Señor, mucho más que lo aurora el centinela. Como aguarda a la hora el centinela, agarra Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia
y la abundancia de la redención y el redimir a su pueblo de todas sus iniquidades. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Al cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, pueblo de María de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará con la muerte, que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que se va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús le dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora vamos allá.
Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Señor y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver que lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer algo que Lázaro no muriera. Pues Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, llevaba sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús le levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta con un sudario. Jesús le dijo: desátelo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús,
creyeron en él. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, cuando Jesús va a Betania con sus discípulos, Marta sale corriendo a encontrarse con Jesús. María se sentó y lloró en casa. Lázaro yacía muerto en la tumba. Marta hoy hace una gran profesión de fe. Ella cree que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Jesús dice algo nuevo. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Cuando Lázaro murió, las puertas del cielo todavía estaban cerradas. El cielo no estaba abierto para la humanidad hasta después de la resurrección de Jesucristo. Lázaro muerte no disfrutó de la presencia de Dios. Descansó en el limbo de los justos, el lugar donde Abraham, Moisés y todos los justos esperaban en esperanza de la venida del Mesías. El profeta en la primera lectura dice que Dios pondrá su espíritu en su pueblo. San Pablo en la segunda lectura les recordó a los romanos que habían recibido el espíritu, que deben vivir en el espíritu para la gloria de Dios. Hemos recibido este espíritu. En nuestro bautismo recibimos el Espíritu Santo y nos convertimos en hijos de Dios. Dios de hecho mora con nosotros. En la confirmación, el Espíritu Santo se fortalece en nosotros. En estos días, debido a la pandemia, no podemos reunirnos en la iglesia. No podemos venir al altar. Pero tenemos a Dios habitando con nosotros. Nuestras casas son iglesias domésticas. No tenemos que esperar a Jesús y salir corriendo a su encuentro. Él mora con nosotros. San Agustín dijo, Dios está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Tenemos la gracia del bautismo y la confirmación que se derrama sobre nosotros en cada momento del día. Para las parejas casadas, la gracia del matrimonio se derrama en abundancia todos los días. Tenemos a Jesús que se ofrece por nosotros al Padre y nos ofrece al Padre en cada momento de cada día. No tenemos que esperarlo. Podemos reconocer que Él está cerca. Marta tuvo que salir corriendo para encontrarse con Jesús. Solo tenemos que reconocer que está cerca de nosotros. Él desea que estamos cerca de Dios, de Él. Demos gracias por estar unidos espiritualmente. Dios está siempre cerca de nosotros. Eleamos cooperar con el Espíritu que Dios nos da y vivir
de una manera que glorifique a Dios y ayude a otras personas. Jesús no prometió a sus discípulos que vida sería fácil, que serían ricos o que tendrían buena salud. Su promesa para nosotros es que Él está con nosotros. Elegimos cada día estar con Él. Seamos agradecidos por las benedicciones que tenemos. Casa, comida, electricidad, internet, otras cosas. Muchas personas en todo el mundo no tienen estas cosas. También podemos estar agradecidos por las muchas veces que hemos podido ir a misa. Las veces que hemos podido estudiar sobre nuestra fe. Las veces en que podíamos salir y ayudar a otras personas. Si bien estamos limitados en lo que podemos hacer, podemos tomar un poco de tiempo para leer la Biblia o para estudiar en el sitio web formed.org, para escuchar al obispo Strickland en el sitio del Instituto de San Felipe, St. Philip Institute. Podemos ofrecer nuestros sufrimientos con Jesús, quien siempre se ofrece por nosotros. Y podemos buscar la oportunidad cada día de vivir de una manera que de gloria a Dios, de una manera que ayuda a alguien más a darle gloria a Dios también. El Padre y el Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engrenado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que en quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado del derecho del Padre, y vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Espíritu Santo, Señor dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma oración y gloria, y que por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que es solo un bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre Todopoderoso, e imploremos su misericordia, porque Él no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Digámosle con fe, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, perseverando en su
es fuerza cuaresima, recibe consuelo en la resurrección de Cristo y encuentra en ella la preda de su gloria futura. Roguemos al Señor. Por cuantos tienen autoridad en nuestra patria y en todo el mundo, para que bajo su gobierno vivamos en la paz y concordia, glorificando a Cristo, nuestra esperanza. Roguemos al Señor. Por los enfermos, especialmente los infectados con los coronavirus, y por los que sufren, por los que están lejos de su hogar y por los que no tienen trabajo, para que hallen en nuestra caridad ayuda y consuelo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que nos arrepintamos sinceramente de nuestros pecados y participemos con Cristo en la renovación Pascua. Roguemos al Señor. Por las personas en la médicos, enfermeras y otras personas, y por todas las familias afectadas en estos días de tribulación. Roguemos al Señor. A prepararnos a la celebración de la Pascua, te suplicamos, Dios de bondad, que escuches nuestras oraciones para que gocemos siempre de la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de tierra, de trabajo del hombre, que recibimos de tu universidad y ahora te presentamos el ser para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y trabajo del hombre, que recibimos de tu universidad y ahora te presentamos el ser para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que el sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, llora la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles, eternamente con júbilo de adorar, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, júbilmente tu alabanza.
Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos manda celebrar estos misterios. Porque al mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dijo a sus discípulos diciendo: Toman y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo al acabar la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Toman y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Tire tu morada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrendas permanentes, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, como Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires. Pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, conforme en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbiterios y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, según su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que unos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles la paz les doy, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, es el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de entrar en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos encontrarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Amén. La santa misa ha terminado, vayamos en paz. Demos gracias a Dios.